Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino, escribió el salmista, para recordarnos para siempre la promesa y la seguridad de vidas bendecidas, reavivadas, transformadas, cada vez que entramos en contacto con la palabra de Dios. Hoy nos detenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos bendigas al meditar en tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 del libro de Lucas nos introduce el tercer viaje misionero y el envío que Jesús hace de aquellos 12 discípulos a quienes les confió una misión. Habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder, autoridad, versículo 1, para expulsar a todos los demonios, para sanar enfermedades. Y entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dio el poder, les dio una misión. Desde el versículo 13 en adelante les dio una estrategia. No lleven nada por el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan. Vivan de la solidaridad de la gente. No vivan por las cosas, vivan para la gente. Y también les dijo cuál sería el resultado. Y así que partieron, versículo 6, y fueron por todas partes del pueblo, en pueblo, predicando el Evangelio y sanando a la gente. Herodes, cuando escuchó lo que le contaban, quedó perplejo, porque se parece que Juan está predicando de nuevo. Pero no puede ser que Juan haya resucitado. Otros decían que se había aparecido Elías o que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo, a Juan mandé que le cortaran la cabeza, así que no puede ser Juan. Y Herodes tenía muchas ganas de ver a Jesús y recién lo pudo ver en el juicio, ya demasiado tarde, porque no alcanza con tener ganas. Hay que tener la intencionalidad. Por eso dice en la última parte del versículo 9, y procuraba verlo, pero no alcanza con procurar. Tenemos que tener la intencionalidad de verlo y encontrarnos con Él. Entonces yo me pregunto, ¿y nosotros tenemos la intención, procuramos o nos encontramos con el Señor? O como Herodes nos vamos a encontrar con Él recién en el juicio. Desde el versículo 10 en adelante nos encontramos con la alimentación de los 5.000. Y esta alimentación de los 5.000 nos contesta una pregunta, si acaso hay que evangelizar a todos. Y Jesús multiplicó y dio de comer a aquellos. Dice que cuando regresaron los apóstoles, les relataron a Jesús lo que habían hecho, se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se enteró y los siguió, y Él les habló del reino de Dios y sanó a los que lo necesitaban. Y los discípulos al atardecer le dijeron, despide a la gente que se vaya a buscar alojamiento y comida en campo y pueblos cercanos que lleguen a las ciudades. Y Jesús dice, versículo 13, y denle ustedes de comer. Nosotros tenemos 5 panes, 2 peces. A menos que vayamos a comprar comida, no hay cómo darle de comer. Hay por lo menos 5.000 hombres. Así que la multitud era más todavía. Jesús dijo que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron. Entonces tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró al cielo, los bendijo, los partió, le dio a los discípulos para que lo repartieran. Todos comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. ¿A cuántos hay que dar de comer? A todos. ¿El pan hay que distribuirlo a cuántos?
a todos. Nuestras fuerzas pueden ser escasísimas. Pon tu poco en las manos del Señor y Él hace el milagro. Desde el versículo 18 en adelante nos encontramos con la confesión de Pedro. Un día cuando Jesús estaba orando, los discípulos le preguntaron, ¿qué dice la gente que soy yo? Una pregunta sobre la identidad. Y bueno, unos dicen Juan el Bautista, Elías, un antiguo profeta. Eso dice la gente. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro contestó, el Cristo de Dios. Y Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie. Y Él les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes, los maestros. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Jesús estaba anunciando su muerte, es a que ellos todavía no creían. Y ahora estaba por poner delante de ellos el precio del discipulado. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz, que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Seguir al Señor, siempre hay un precio para pagar, pero la recompensa y el resultado es mucho más que el precio pagado. Verán el reino de Dios. Versículo 28 en adelante aparece la transfiguración. Jesús fue al monte y así como lo contó, lo hemos visto en el otro evangelio, aparece también aquí en Lucas, acompañado de Pedro, de Juan y de Jacob, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó, su ropa se tornó blanca, radiante. Aparecieron dos personajes, Moisés, Elías, que conversaban con Jesús. Pedro y sus compañeros estaban reunidos de sueño. Cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Y mientras se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso, Maestro, podemos levantar aquí 3 albergues, 3 casas, una para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron y se escuchó una voz de la nube que decía, este es mi Hijo, escúchenlo. Después de oír la voz, Jesús quedó solo y los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Jesús estaba mostrando su gloria en la presencia de Elías y en la presencia de Moisés. Moisés había muerto pero había resucitado y Elías, sin morir, estaba en el cielo junto con Moisés, los dos, y lo acompañaron en ese momento de glorificación, preparándolo para su muerte. Y aquellos discípulos a los que el Señor había hablado del costo del discipulado eran también los que habían de pasar por martirios. Pedro iba a morir crucificado, Juan y Jacobo iban a morir como mártires. Los 3 dieron su vida por causa del Evangelio. Del versículo 37 en adelante, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Ese muchacho que los discípulos no pudieron sanar. Y para quien Jesús dijo, ustedes, versículo 41, son una generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Le acercaron a aquel muchacho y él lo sanó. Ese Jesús que insiste que iba a ser entregado para morir. Versículo 44, preste mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Desde versículo 46 en adelante se nos contesta la pregunta, ¿quién va a ser el más importante?
¿Cómo es que aquellos discípulos que estaban tan cerca de Jesús, viendo su humildad, su entrega, su amor, podían discutir quién era el más importante? Surgió entre los discípulos la discusión quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó un niño, versículo 48, el que recibe en mi nombre a este niño, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, este será el más importante. Porque solo cuando reconocemos la absoluta incapacidad, Dios puede actuar. Solo cuando reconocemos nuestra pequeñez, nuestra imposibilidad total, dejamos espacio para la actuación de Dios. Desde el versículo 51 en adelante vemos la oposición de los samaritanos y esos discípulos que no habían entendido, que querían que del cielo descienda fuego para consumirlos. Desde el versículo 57 en adelante, otra vez el Señor insiste en cuánto cuesta seguirlo. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús dijo, las zorras tienen madriguera, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. A otro le dijo, sígueme, porque tenemos que estar dispuestos a no tener nada, porque siguiendo al Señor lo tenemos todo, aunque no tengamos nada. No, pero primero tengo que enterrar a mis padres. Estaba usando una excusa porque el padre ni siquiera había muerto. La misión es prioridad suprema. Otro afirmó, versículo 61, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. En estos últimos pasajes nos encontramos que para seguir al Señor tenemos que estar dispuestos a abandonar todo aquello que nos impide seguirlo. Tenemos que estar dispuestos a ponerlo a Él en primer lugar sin utilizar excusas. Y tenemos que estar dispuestos a perseverar en el camino iniciado. Todo esto hizo el Señor por nosotros. Se jugó, arriesgó, pagó el precio mayor que alguien podría pagar colocando su propia vida para que lo sigamos, para que lo amemos, para que lo aceptemos, lo reconozcamos, nos salvemos, tengamos perdón en el presente y eternidad hacia el futuro. ¿Qué quieres hacer? Dile a Dios en oración lo que queremos hacer. Señor, estamos tan impresionados por tu amor y por el costo del sacrificio de seguir dando tu vida, tu enseñanza, tu persona. Bendícenos y bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.